comunicación con Sofía Boto, que es una de las integrantes. ¿Cómo te va, Sofía? Buen día. Hola, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por comunicarte, por haber hecho el esfuerzo. Por ahí no todos tienen esta vía de comunicación y otros sí las saben usar muy bien. En mi caso es Ujú. todo un aprendizaje día a día. Así que gracias. No, gracias a usted. Contanos qué detectaron durante lo que va de la pandemia y esto que es algo habitual, lamentablemente, pero que está potenciado, que es el acoso. Bueno, te cuento primero cómo surge la iniciativa de hacer un estudio sobre lo que nosotras denominamos violencias online. Nosotras somos una organización de mujeres, somos una organización nacional, siempre preocupadas, ¿no? Cómo se manifiesta, cómo recorremos nuestras vidas y cómo se manifiesta la violencia. Y veíamos una complejidad, sobre todo en las chicas más jóvenes, que además de sufrir lo que nosotras veníamos denunciando siempre en los meses de abril, la primera semana se conmemora o se genera una semana mundial para concientizar sobre lo que es el acoso callejero. Y nos preguntamos cómo vivían el acoso las chicas más jóvenes, que además de sufrir el acoso callejero, también lo sufría a través de otras herramientas que son las que nosotras, lo que nosotros conocemos como las TICs, las tecnologías de la información y la comunicación, y que al formar parte también de nuestras vidas de manera cotidiana, también era un vehículo, ¿no?, donde se evidenciaba esa violencia. Lo que hicimos nosotras durante el año pasado fue unas encuestas que abordaban esa temática y que nos dieron una cantidad de resultados que es importante tenerlas en cuenta en este momento donde el aislamiento y el hecho de que prácticamente nuestra única comunicación con el mundo exterior es a través de las redes sociales, o sea, se amplifica, ¿no?, el rol de las redes sociales, es una problemática para tener en cuenta y es una de las formas de manifestación de la violencia. Así como vivimos y vimos también con horror cómo se sucedieron los femicidios en los últimos días y en el marco del aislamiento, eh, cómo se potenciaron y se empezaron a denunciar más situaciones de violencia, cómo explotaron los teléfonos que están al servicio, bueno, en Santa Fe hay uno, el haber tenido que generar herramientas como WhatsApps para poder generar otros vehículos, ¿no?, de las denuncias de la violencia, bueno, también tener en cuenta otras violencias que no tienen por ahí la gravedad o lo que a nosotros nos impacta como el hecho de un femicidio, pero que forman parte de nuestras vidas y claramente una de ellas tiene que ver con ese acoso virtual. Y nosotras sabemos muy bien, lo que nosotros relevamos en ese informe tenía que ver, por un lado, con la difusión de imágenes no consentidas, con lo que es el ciberacoso, que es ese acoso que se da a través de esas tecnologías de la información y la comunicación, y lo que ya es un delito que forma parte, digamos, está dentro de nuestro código penal y que se puede denunciar, digo que hay ya por ahí más claridad de cómo se tratan esos temas, que es el grooming, que bueno, en algunos casos, algunos lo conocen y otros no, pero ya es un delito donde una persona intenta cooptar a otra a través de las redes sociales, muchas veces falseando su identidad e intentando, en muchos casos, generar un encuentro presencial, lo cual lamentablemente es algo bastante corriente. Justamente me tomo de esto último que decís para la pregunta que tenía pensado hacerte. ¿Cuál es la conducta más típica que se identifica en este sentido, digamos, por parte del acosador? Un ejemplo te pido, digamos. Y un ejemplo es el mandar un mensaje a través de las redes sociales, en general una persona que está falseando su identidad, es decir, que cambia su nombre, en muchos casos también cambian sus informaciones personales, edad. Hay situaciones donde esas personas se hacen pasar por alguien de la edad de la persona que están contactando. En otros casos es más explícita digamos, la situación de acoso o la búsqueda de un intento de seducción, si lo podemos decir de esa forma, pero lo que tiene un poco es que, bueno, la dinámica, yo tengo acá algunos datos que me gustaría darte, que es que
El 65% de las mujeres que nosotras encuestamos en esta encuesta de violencias online dijo que algún adulto desconocido intentó contactarse con ellas a través de las redes sociales. Y de las mujeres de entre 15 y 19 años, que es la que en general es la que más sufre, digamos, los datos más altos siempre nos dan con ellas, las que más sufren esa violencia online, el 25% dijo que ese adulto que falseó su identidad quiso intentar generar un encuentro presencial con ellas. O sea que estamos hablando de un número importante y de una conducta que lamentablemente se repite. En el caso del grooming está penado, pero así y todo, muy poco usual que las personas hagan las denuncias y en muchos casos quienes más reciben ese tipo de denuncias o consultas sobre qué sucede en las redes sociales y cómo actuar sobre eso, tiene que ver con espacios de confianza que en general los generan las escuelas. Un docente que nos genere un espacio de confianza y que, bueno, en este marco tampoco está. También digo, para tener un dato más, no estaba ese lugar de seguridad que no está, digamos, dentro del círculo familiar, pero ese espacio de confianza que, por ejemplo, en muchos casos lo brinda la escuela, como nos dijeron muchas de las encuestadas. Ujú. La violencia de género es es un delito que se desarrolla básicamente en en la intimidad, ¿no? Nadie, o hay pocos casos, ningún varón o muy pocos varones se van, o en realidad la mayoría de los varones se aprovechan de la intimidad de la casa para maltratar, para violentar a las mujeres, porque no quieren tener testigos, porque si es en un lugar público, obviamente se puede complicar su impunidad. Ahora que estamos viviendo un momento de inusitada, extrema e inédita intimidad obligatoria, ¿no? De vivir dentro del hogar, pasar dentro del hogar muchas horas. Esto también ha potenciado las violencias físicas, las violencias psicológicas, la violencia de género en general. Mira, si tenemos en cuenta la violencia de género que nosotros podemos medir, nosotras también este informe de violencias online lo hicimos a través de nuestro observatorio y otro de los informes que hacemos periódicamente es el registro de femicidios, donde sacamos muchos datos, además no del dato quizás más crudo, que es la cantidad de femicidios que se dan. Sabemos que de mínima en un contexto normal, podríamos decir, donde cualquiera de nosotros puede salir a la calle y circulamos normalmente, el 60% de los femicidios se dan en las casas de las víctimas. Y eso siempre nos dejó diciendo que nuestros hogares son los espacios más inseguros para nosotras. Imagínate que eso en un contexto de aislamiento claramente se potencia porque se generan más tensiones, esas tensiones pueden llegar a tener consecuencias porque no hay salida, digamos, ante eso, se complejiza el hecho de poder hacer una llamada porque tenés al agresor al lado tuyo, por eso el Estado en distintos niveles tuvo que empezar a ofrecer otros vehículos u otras herramientas para poder hacer consultas y denuncias. En el caso de los que son las atenciones de los ejecutivos, generar los números de WhatsApp. En el caso de la justicia, generar, por ejemplo, los mails para hacer las denuncias. Esa, digamos, es la complejidad, pero sí vemos, y lo digo desde la organización, pero esto es algo que ya desde el principio de que se iba a decretar la cuarentena, que se estaba viendo también que en otros lugares del mundo se estaban tomando decisiones similares, ya lo que es ONU Mujeres había realizado algunos comentarios de cómo iba a impactar eso y qué problemáticas se iban a disparar en el marco, ¿no? de lo que es de la cuarentena obligatoria, del aislamiento obligatorio. Bueno, eso es un poco, esa es un poco creo, digo, si lo vemos en un contexto general, lo vemos en este contexto particular, sí, la realidad es que al aumentarse esas tensiones hay quizás más posibilidades de que se sucedan distintas situaciones de violencia y nosotros por ahí la conocemos más. Primero, me parece dos datos. Uno, que ya se han manifestado en los distintos niveles del Estado de que se incrementaron las consultas, las denuncias,
sobre todo a los que son los números de contención, ¿no? El 144, nosotros acá en Rosario tenemos el teléfono verde, el teléfono que, por ejemplo, está en la ciudad de Santa Fe, y también, bueno, digamos, cómo, justamente, bueno, cómo se amplificaron, ¿no? Esas denuncias y esas consultas, me parece que es todo un dato, ¿no? Para tener en cuenta. Gracias, Sofía, por tu tiempo. Que tengas buen día.